Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a cambiar radicalmente la historia que estábamos viendo, principalmente porque, si ustedes se acordarán, estábamos analizando la historia de Europa. Pero como el título que ustedes pueden observar en este momento, a partir de la clase de hoy, y hasta que efectivamente podamos terminar este año, si Dios quiere, vamos a analizar principalmente la historia de las transformaciones políticas a comienzos del siglo XX en nuestro país, ¿ya? Volvemos nuevamente a analizar la historia de nuestro país y en este aspecto vamos a hacer lo mismo que habíamos analizado a principios de este año. Analizamos la historia universal, europea e internacional, pero ahora lo vamos a enfocar principalmente en atender la historia de Chile. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esta clase de hoy? Es analizar las tensiones político-sociales de los años 20 en nuestro país, ya en los primeros años. Por eso hay que poner mucha atención y les recuerdo que estos contenidos van a ser analizados posteriormente en la clase de Zoom y ustedes deben anotar en su cuaderno todos los contenidos que aparecen acá, ¿ya? Para posteriormente poder informarles y poder también interrogarlo sobre lo que vamos a analizar en el día de hoy. ¿Ya? Comencemos entonces, chiquillos, a hablar. Principalmente yo les mencioné que íbamos a hablar de la historia del Chile del siglo XX y obviamente lo primero que tenemos que mencionar al respecto y son las tensiones que van a existir en la parte social y política a principios de este siglo, a principios del siglo XX. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un principio va a haber una grave crisis, porque el fin del siglo XIX estuvo marcado principalmente por el proceso contradictorio de la modernidad. ¿Ya? Imagínense, estamos hablando de una nación casi a la pobreza extrema, en donde la mayoría de ellos eran analfabetos. Y obviamente existía un gran desarrollo económico por una clase alta privilegiada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por una parte el desarrollo de la economía capitalista va a llevar un auge económico y por otra va a generar enormes desigualdades. Obviamente la modernidad va a llegar a Chile de una vez por todas, pero esta modernidad no va a ser para todos por igual. Esto va a llevar a conflictos políticos y sociales cuyos efectos marcarán el devenir de Chile durante todo el siglo XX. ¿Ya? Las desigualdades, el desequilibrio social y político y económico principalmente van a llevar una suerte de que a la larga provocará varias crisis dentro de la historia nacional durante este siglo XX. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque van a surgir, en primer lugar, los llamados grupos de los sectores medios. ¿Ya? Estos sectores medios, principalmente vinculados a, como ustedes ven muy bien en la fotografía, eh, comienza a consolidarse como un grupo social hacia fines del siglo XIX, fruto principalmente del desarrollo económico de la época. Este grupo de sectores medios estaban organizados principalmente por personas profesionales, gente que trabajaba en la ciudad y que eventualmente podía recibir una remuneración adecuada para poder sobrevivir y vivir de mejor manera en esta época. ¿Ya? Poco a poco ellos van a conformar una identidad y van a participar de la vida política. Por lo tanto, este proceso va a tomar fuerza, obviamente, con la llegada del nuevo siglo, cuando comenzaron a aumentar en cantidad y a manifestarse a través de diversas organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, con el fin de conseguir espacios en la actividad política y social, que obviamente antes eran dominadas por la oligarquía, es decir, por la clase alta. Ellos van a participar en el desarrollo de los sindicatos, ellos van a participar en los consejos de estudiantes, ellos van a participar, ¿verdad? Y van a querer, disculpen, van a querer entrar en la actividad política, que era una actividad que estaba vedada, que estaba prohibida
para los grupos de clase media de esa época. ¿Ya? También van a aparecer los llamados trabajadores y obreros, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de ellos. Por lo tanto, también va a existir otro grupo que va a presionar y que va a tensionar el ambiente político-social de esta época. Por su parte, las organizaciones obreras chilenas pasaron en las primeras décadas del siglo XX de la ayuda mutua a la búsqueda del cambio social, ¿ya? En ayudarse de forma interna a poder entrar en una acción política un poco más arriesgada, en la acción más directa. Y lo hicieron enfrentando el sistema político imperante y al empresariado. Y obviamente siguió en ese momento apelando en huelgas, protestas y por la dictación de leyes laborales y mejores condiciones salariales, entre otros aspectos. Los trabajadores, los grupos de resistencia, los sindicatos van a hacer todo lo posible para poder enfrentarse a este sistema político que los tenía sobre la pared. Ellos tenían la capacidad de poder organizarse y poder salir a la calle y decirle al resto de las clases que existía un problema. Y este problema, ustedes lo conocen, se denominaba en esta época la cuestión social. ¿Ya? Hacinamiento, bajos sueldos, enfermedades, poca educación hacia toda esta clase proletariada tenía que solucionarse de una vez por todas. Y era un problema que también tensionaba el ambiente en esta época. Pero ni el Estado ni el Parlamento acogieron sus demandas. Por el contrario, más que dar soluciones, las autoridades respondieron con medidas de fuerza. Y muchas de estas movilizaciones políticas fueron reprimidas con violencia. Como ya había mencionado, la clase dirigente no quería hacer nada por ellos, por lo tanto las tensiones van a seguir creciéndose, aumentándose de una manera casi peligrosa. Sin embargo, pronto la difícil situación económica, social y política dejaría en evidencia la necesidad de un Estado que garantizara a su población la entrega de recursos básicos y el resguardo de sus derechos por medio de la legislación, además de la posibilidad de participar en el sistema político para todos los sectores sociales. Era un problema que entró en una aguda crisis posterior a la Primera Guerra Mundial. Hubo entre este gran conflicto entre 1910 y 1917. Esto ya llevó a que efectivamente los grupos sociales que estaban sintiéndose perjudicados, ¿verdad? Tenían que hacer algo. Por ende, había que provocar un gran cambio. Y este gran cambio va a dar como resultado el fin del sistema parlamentario. ¿Ya? Ya tenemos a estos grupos que estaban luchando por los grandes cambios. Tenemos efectivamente a la clase media, a la clase baja, que quiere participar políticamente, quiere tener algo del apoyo económico, que sí tiene la clase alta. Pero faltaba alguien que pudiese tomar esas ideas y llevarlas al seno de la política, al seno efectivamente del poder legislativo, que en esa época era el que dominaba el gobierno entre 1891 y 1920. ¿Ya? Bajo este contexto social y político, la elección presidencial de 1920 fue una de las más reñidas que se había disputado en Chile hasta entonces. Si ustedes se pueden dar cuenta en esta presentación, tenemos la imagen de tres grandes candidatos que serán los que van a presentar sus proyectos para poder sacar a Chile de la crisis. Tenemos a Arturo Alessandri,
que representaba en cierta manera la clase alta y la clase media. Tenemos a Luis Farros Borgoño, que era el continuanismo, ¿verdad? La continuación del poder oligárquico, del poder parlamentario. Y también tenemos a Luis Emilio Recabarren, que pertenecía al Partido Obrero Socialista y que obviamente pertenecía a la clase proletariada, a la clase trabajadora, ¿ya? Si bien existían diferencias entre los programas de gobierno de los candidatos, estos por primera vez abordaban los problemas de la cuestión social, abordaban que había que solucionarlo, era necesario. Por lo tanto, los tres que aparecen acá entregan soluciones, pero solamente va a haber uno que va a dar como resultado que la mayoría de las personas lo aprueben y puede ser elegido como presidente. En este caso, finalmente va a ser Arturo Alessandri, candidato que representó un cambio en la forma de ser política, porque por primera vez se va a dirigir a las masas, a la chusma que él mencionaba, compuesta por la clase media, trabajadores y estudiantes. Y por lo tanto, él va a ser elegido presidente de la República en 1920 con un proyecto político innovador, con una forma de hacer política más cercana a la gente, y esto obviamente atrae a las masas, atrae a la población, y la mayoría de ellos votaron por Arturo Alessandri. Sin embargo, Alessandri no pudo concretar su programa, el cual se centraba en la aplicación de medidas que buscaba reformar algunas de estas instituciones políticas tradicionales, ampliar la legislación social y poner fin al cohecho y promover el desarrollo económico. Efectivamente, él quiere hacer un nuevo Chile, pero es imposible, principalmente por el sistema parlamentario que existía en esa época y que no permitía que sus ideales pudiesen realizarse. Dentro del marco de un sistema político, de un sistema parlamentario con amplias atribuciones políticas, este nuevo presidente no va a encontrar respaldo, al poco tiempo de haber asumido el cargo, frente al cual él tenía muy pocas probabilidades de poder realizar su proyecto político. El Congreso no se lo podía, se lo impedía, ¿ya? Pero ocurrió un hecho que efectivamente va a cambiar la política de una vez por todas en esta época, el llamado ruido de sables. Frente a este escenario, el 4 de septiembre de 1924, las Fuerzas Armadas chilenas expresaron su descontento. Y mientras en el Senado se analizaba un proyecto para aumentar la dieta parlamentaria, es decir, el pago, sus sueldos, un grupo de militares encabezado por Carlos Ibáñez del Campo hicieron sonar sus armas contra las graderías del Congreso con fuerza, hicieron ruido de sables. 3 días más tarde, el Congreso, viéndose presionado por estos grupos de militares, van a aprobar varias leyes relativas al contrato laboral, seguro de enfermedades, invalidez y accidentes laborales, lo que hace que los militares tengan que intervenir políticamente. Y esto a la larga va a llevar, chiquillos, a un hecho que a lo mejor los militares no querían, que es la renuncia de Alessandri. ¿Por qué? Porque debido a la compleja posición del presidente Alessandri, que obviamente pudo implementar una parte sustantiva de su programa de gobierno, esto era principalmente por la intervención de los militares. Y esto era anticonstitucional. Él no debía obediencia a las fuerzas armadas. Por lo tanto, él presentó su renuncia. ¿Ya? El Congreso lo rechaza y él pide una licencia para poder salir del país mientras los militares estuviesen en el poder. ¿Ya? Hay un quiebre político. Tras su salida, se forma una junta militar, jóvenes. Y hay una grave crisis que obviamente va a ser saneada con la Constitución de 1925. ¿Ya? Jóvenes, soy Alexis Salamanca, esperando que estén todo bien en sus casas. Empezamos en una crisis y yo creo que vamos a salir adelante. Que tengan un hermoso fin de semana
y que la pasen muy bien. Hasta luego.